arrancar? ¿Alguno no tiene el acceso a la carpeta de nutrición? Estamos en Dropbox, LN 2021 Taller, semana 2021-0809, que es la semana anterior. Allí teníamos el trabajo en clase, que fue el que hicimos la semana pasada, y ahora vamos a desarrollar este trabajo, que lo subimos el viernes, que tiene dos archivos. Uno es el enunciado, que está en un PDF, y el otro es una tabla que está en un doc de Word. El enunciado es este que tengo aquí para compartirlo con ustedes. ¿Me confirmarían si estamos todos de acuerdo en esto o no? A ver, vamos a poner acá esto acá. Chuc, chuc. Ahí está. La carpeta, Camila, es la carpeta de siempre. Es en Dropbox, LN 2021 Taller, semana 2021-0809. ¿Lo tenés ahí? Vamos a bajar esto. Así simplificamos acá. ¿Está? Bueno, perfecto. ¿Todos están en la carpeta? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a leer el enunciado del trabajo. El enunciado dice: tenemos que crear un libro de Excel, tenemos que organizar, adecuar y completar los datos, logrando así su homogeneidad, logrando así. No dice nunca logrando así, dice organizar, adecuar y completar los datos, logrando homogeneidad en su tipo y formato para su tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tratar de trabajar en esta reunión el viernes también, y quizás el miércoles que viene, en lo que tiene que ver con tratar de orientar la organización de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que los datos, cuando uno organiza una hoja de Excel, tiene que hablar de variables, distintas variables. Acá abajo, en el punto 8, especifica de alguna manera cuáles son las variables: el nombre, el peso, la talla, la fecha, la edad. Esas son las variables que nosotros vamos a tratar. Estas son las variables: apellido y nombre, fecha de nacimiento, peso, talla, edad, son variables, y estas son instancias de cada una de esas variables. Es decir, esta es la instancia de Castro, esta es la instancia de Chepare, esta es la instancia de Espinosa, esta es la instancia de Sponda. Instancias es como si uno pensara en una estructura matricial que tiene columnas y tiene filas. Columnas son las verticales y las filas son las horizontales. Las filas representan distintas instancias, son distintos valores que se le asignan siempre a esas mismas columnas o variables. Cuando uno básicamente representa una entidad de información, siempre tiene que tener en cuenta, lo primero que tiene que tener en cuenta es cómo va a organizar esas variables y cómo las va a asociar, digamos, porque son entidades u objetos sobre los cuales uno tiene que almacenar información. En este caso, el problema es registrar los datos antropométricos de un conjunto de estudiantes. Entonces el objeto de información es el estudiante, y hay que a partir de ahí definir qué columnas o qué atributos se deben registrar para resolver el problema. Y los estudiantes, es decir, los datos de cada estudiante, los valores que toman esos atributos o las instancias, son la representación de los distintos estudiantes que se registran en esa tabla de Excel o en esa base de datos, etc. La ventaja que tiene el Excel es que nos permite representar de la misma manera que se representa una base de datos relacional, ¿verdad? Es decir, que tiene columnas, que son las variables, y tiene instancias
o registros, que son los valores que toman cada una de esas variables o atributos. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos que garantizarnos que todos estos valores estén expresados de la misma manera. ¿Por qué? Pues si no están expresados de la misma manera, no los puedo tratar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para poder resolver este problema que nos plantea, vamos a crear un libro de Excel y vamos a copiar y pegar en ese libro de Excel estos datos que están en la tablita de Word para poder trabajar con ellos. Lo que les ofrezco es que accedan a a ver dónde tengo, acá tengo la reunión, no tengo el campus. Bueno, que accedan a Excel desde el campus. Vamos a irnos acá a ver, vamos a irnos acá. Campus 1. Nosotros creamos un link a Excel Online, ¿verdad? Desde acá. Por supuesto que, como esto es una sesión nueva en el ambiente de Microsoft, hay que loguearse. Por lo tanto, yo voy a acceder a Excel. Vamos a crear un libro nuevo. Acá tengo Excel Online, que es el mismo Excel al que podemos acceder todos. Si ustedes quieren acceder al Excel de escritorio, no hay ningún tipo de problema, también podemos resolverlo allí. Entonces lo que voy a hacer es copiarme los datos que tengo aquí y voy a intentar pegármelos en mi hoja de Excel. Acá dice que no puedo acceder al portapapeles, vamos a acceder haciendo control V. Muy bien. ¿Todos pudieron hacer esto? ¿Todos pudieron? ¿Alguien no pudo? Entonces, cada una de estas columnas es una variable y cada uno de los diferentes valores que toma esta variable le vamos a decir una instancia. En términos de base de datos, estos serían atributos y estos serían registros.
¿Está? Creo que eso es la primera asociación que hacemos con la organización de datos, intentando recrear la relación que existe con las bases de datos. Muy bien. Lo primero que nos dice el trabajo, vamos a leerlo, es adecuar los nombres a la nomenclatura apellido, nombres y ordenar la lista de alumnos por esta columna. ¿Verdad? Es decir, que nosotros tenemos que convertir esto que tenemos aquí en una nomenclatura que lo expresa que le agrega una coma, apellido, nombres. El primero con mayúscula en apellido y en la primera letra del nombre con mayúscula. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Recuerdan algunas funciones? Porque una alternativa sería que nosotros podamos decir Castro, Gastón, y dicen, bueno, así lo resuelvo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 500 o 600 nombres y lo tengo que resolver? ¿Ustedes qué creen? ¿Que podemos hacer uno por uno? Estaría un poco complicado. Entonces, la idea es encontrar una función que nos permita resolverlo. ¿Cómo podríamos hacer para reemplazar ese espacio en blanco por un espacio en blanco y por una coma y un espacio en blanco? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién me da una mano? De los que estamos acá. ¿A alguien se le ocurre? Hay una función que se llama hallar. Hallar es una función que dice texto buscado dentro del texto y número inicial. Vamos a repasar lo que nos ofrece la ayuda. Dice, la función hallar devuelve el número de carácter en el que se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular, leyendo de izquierda a derecha. No distingue mayúsculas de minúsculas. Es decir, que nosotros tenemos que encontrar el carácter espacio en blanco para saber en qué posición se encuentra y agregar allí o reemplazar ese carácter por una coma y un espacio en blanco. Entonces, si yo les digo hallar, paréntesis que abre, ¿qué texto estamos buscando? Estamos buscando el espacio en blanco. Punto y coma. ¿En qué texto estamos buscando el espacio en blanco? Aquí. Punto y coma. ¿Y desde qué número vamos a recorrer esta cadena? Desde la primera posición de la izquierda. Entonces, ¿esto qué nos va a devolver? Un número donde encontremos el espacio en blanco. ¿Qué dice acá? Que el espacio en blanco se encuentra en la posición 7. A ver, vamos a ver. Castro. 1, 2, 3 con la S, 4 con la T, 5 con la R, 6 con la O. 7 el espacio en blanco. Es decir, que el espacio en blanco se encuentra en la posición 7. Luego tenemos Etchepare. Dice que el espacio en blanco está en la posición 9. Entonces, a ver cómo será. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, este valor que está acá nos permite saber dónde está el espacio en blanco.
que es el lugar donde nosotros deberíamos insertar una coma. ¿Cómo haríamos para recortar esta palabra? ¿Cómo hacemos para recortar, partirla en dos? Hay una función de texto. Vamos a ver, hacer aquí clic. Vamos a elegir todas y vamos a elegir texto. Y vamos a buscar acá alguna función que nos sirva para recortar. Fíjense que tenemos sustituir, tenemos convertir en texto, tenemos muchas funciones para trabajar con el texto. Hay una que se llama extrae, que dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y una longitud iniciales. Entonces, extrae texto, posición inicial y número de caracteres, me va a recortar de un texto, de una cadena que está en una determinada, en este caso es dirección de celda, los caracteres que a mí me interesen. Entonces yo digo, igual extrae, aquí, igual extrae, este texto, punto y coma, posición inicial desde la 1, punto y coma, ¿hasta dónde? Hasta la posición 7, que es este valor, van a ver que me devuelve solamente el nombre Castro. Es decir, acá lo que hago es recortar el apellido. Pero este Castro, digamos, 7 es este espacio en blanco. Yo debería recortar hasta el 6. Entonces acá le pongo -1. Si yo a esto lo replico, lo copio, todas las celdas, lo que voy a tener es el apellido de todos estos estudiantes. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy haciendo o no? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Estoy esperando las respuestas. ¿Qué tal ese fin de semana largo? ¿Lo aprovecharon? ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Qué aburrido, Tosotti? Tosonotti. ¿Aburrido el fin de semana largo? Hay que juntarse con los amigos, Tosonotti. Repito todo de vuelta. Hay una función que se llama extrae. Esa función extrae permite recortar una cadena de caracteres. Esto que está acá es una cadena de caracteres. Si yo acá pongo Eugenio, es una cadena de caracteres. Acá pongo computación, es una cadena de caracteres. ¿Está? Entonces, vamos a poner taller computación. Si yo quiero recortar de esta cadena, taller computación, una parte, lo que tengo que buscar es un carácter que reconozca dónde finaliza cada palabra. En este caso yo sé que cada apellido finaliza en el primer espacio en blanco. Ustedes me dirán, este es la Torre Díaz Cristian, tiene 2 apellidos. Sí, en este caso no funciona la fórmula que estamos diseñando. Entonces, aquí taller de computación, si yo quiero recortar la palabra taller, lo primero que tengo que hacer es encontrar dónde está el espacio en blanco. Y una vez que encuentro dónde está el espacio en blanco, que es lo que hago con esta función hallar, que me dice el espacio en blanco de esta cadena de texto,
está en el espacio 8, ¿verdad? Es el carácter número 8. Mejor dicho, es la posición, el carácter espacio en blanco está en la posición número 8 de esta cadena, para decirlo técnicamente y correctamente. Entonces, en este caso, ¿dónde está? 1 es la T, 2 es la A, 3 es la L, 4 es la L, 5 es la E, 6 es la R. Entonces, si yo digo extrae, que me permite recortar un valor de este texto, taller de computación, punto y coma, la posición inicial es 1, porque arranco a contar del primer carácter de la izquierda, ¿verdad? Por 6 posiciones subsiguientes, o sea, 6 caracteres los 6 caracteres que están continuos a este primero, lo que voy a hacer es obtener la palabra taller, es decir, la recorto y obtengo la primera parte de esta cadena de caracteres. Es decir, obtengo en esta celda O los caracteres que van del 1, de la posición 1, que es la T, hasta la posición 6, que es la R en este caso. Para automatizar esto, nosotros lo que dijimos es, yo voy a extraer de la cadena que está en la celda B8, que es Castro Gastón, aquellos caracteres que arrancan en la posición 1 de la izquierda, que es la C, hasta la posición que está en J8 menos 1, J8 menos J8 7, menos 1 6. O sea que voy a extraer los 6 próximos caracteres al primero, que es la palabra Castro. ¿Se entiende ahora? ¿Se entendió? ¿Valentina? Bueno, muy bien. Entonces, aguarden un segundo, que lo que voy a hacer es esto, así los tengo en línea todo el tiempo. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar el nombre, que es desde el 7, el próximo, ¿no? O sea, yo tengo 7 hacia la derecha. Entonces, ¿cómo voy a armar la función? A ver, ¿alguien me ayuda con eso? Pilar, ¿cómo es? Extraer B8. Pero, a ver, Pilar, vamos a tratar de armarlo vamos a tratar de armar toda la fórmula ahí. Extraer, paréntesis que abre. La sintaxis, ¿cómo es? Ahí está, B8. B8 es esta. Muy bien, punto y coma. Dice 14, pone Brenda Ackerman. Extraer, B8. Lo primero que tienen que poner es en el extraer, ¿qué es? Dice, trae. Dice, devuelve los caracteres. Entonces, paréntesis que abre, me dice texto, posición inicial y número de caracteres. El texto ya sabemos que es B8, ¿verdad?
El texto sabemos que es B8. Punto y coma. La posición inicial, ¿cuál es? En este caso, ¿cuál sería? ¿La 1? No. ¿La posición inicial cuál sería? Es si el espacio en blanco está en la posición 7, es la próxima posición a ese espacio en blanco. Es decir, que es este 7 más 1. ¿Está? ¿Por cuánto? Y bueno, acá sí podemos poner por 20. Por los próximos 20. Entonces me extrae Gastón. ¿Se entiende? Es decir, que yo arranco, es B8, arranco en la posición J8 más 1, es decir, arranco en la posición 8, esta G está en la posición 8, ¿sí? Y lo hago por los próximos 20 caracteres. Si ustedes se fijan, si a esto ustedes lo copian, obtienen el segundo, obtienen la segunda parte del nombre, o sea, de este apellido nombre, que sería el nombre, en esta columna. ¿Mm? ¿Me confirman que entienden o no? ¿En dónde pongo pilar 8 menos 1? Ahí puse 8 más 1, no menos 1. Porque no yo no puse 8, puse J8. J8 es, ¿por qué va el 20? Porque la función extrae, fíjate que lo que te dice es, B8 es el texto del cual vos vas a tomar o recortar el valor. El próximo valor, después del punto y coma, es la posición inicial. ¿Dónde empezás? En la posición J8 más 1, es decir, 7 más 1 es 8. Mirá, 1, 2, 3, 4 la T, 5 la R, 6 la O, 7 el espacio en blanco, o sea que la G arranca en la posición 8, ¿verdad? Entonces, 8 sería el lugar donde está el espacio en blanco más 1, que es donde arranca esta G. Y 20 es la cantidad de caracteres que vos vas a recortar. Yo recorto de la G por los próximos 20 caracteres. Recorro este segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y después 14 más hacia la derecha. Entonces me devuelve ese Gastón. En el caso de Díaz Cristian, la torre de Díaz Cristian, fíjate que arranca en este Irungaray. Manuel arranca ¿en qué posición? En la posición 11, que es este 10 más 1. Son estos 10, el espacio en blanco, más 1, 11. Entonces, la M arranca en la posición 11. Por los próximos 20. Me recorta la palabra Manuel. La torre arranca en la posición 9 y me corta las próximas 20. Por eso es que entra Díaz Cristian. Si fuera más largo, no entrarían. Vamos acá a agregarle, si ustedes quieren, acá le agregamos 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjate que entra hasta el 6, porque no le da recorre 20. Mirá, días, 1, 2, la I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta este 6. Acá se acaban las 20 posiciones, por lo tanto, no alcanza a traerse el 7 y el 8. ¿Se entendió?
Bueno, entonces, ¿y ahora cómo hacemos para armar Castro, Gastón? ¿Con qué función lo harían? Para que les quede ese valor ahí. ¿Con qué valor lo harían? Chicos, ¿con qué valor? Perdón, ¿con qué función? Si ustedes usan otra función de texto, que es la función concatenar, les permite juntar varios textos. Entonces ustedes pueden decir, voy a concatenar este valor que está en esa posición de celda, K8, punto y coma, comilla, la coma y el espacio, punto y coma, celda L8. Entonces, va a armar en la celda M el valor que está contenido en la dirección K8, le va a agregar una coma y le va a dejar un espacio en blanco y le va a pegar el valor que está en la celda L8. Entonces me queda Castro Gastón. ¿Se entendió? De esta forma tengo todos los nombres correctamente formateados. Todo esto se puede hacer, si ustedes quieren, en una sola función, ¿no? Bueno, y lo otro es que me parece que es interesante que veamos, es que este valor es el resultado de una función, este también y este también. Si yo quisiera cortarme estos valores para armar la tabla que necesito armar homogénea, podría, botón derecho, copiar, ¿verdad? Y acá tendría que hacer pegar solo los valores, es decir, que no pego la función ajustada, sino pego un valor. Fíjense lo siguiente. Yo copio esto y lo pego acá. Y lo que me va a mostrar es la adecuación de esta función a esta celda. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos de posiciones relativas y posiciones absolutas? Es decir, va a ser relativas las posiciones que tenemos en esta función. Entonces, acá dice concatenar M8, N8. ¿Por qué? Porque acá tengo concatenar K8L8. Si yo lo copio en la misma fila, pero lo desplazo un par de columnas, me desplaza. Es decir, hace relativo el valor K8 a la nueva posición y el valor L8 a la nueva posición. Por eso que si hago copiar y aquí hago pegar, lo que obtengo es este resultado. Si lo pego aquí, obtengo este resultado, ¿verdad? Porque ajusta esta fórmula a su nuevo destino. Pero yo no quiero esto, que me arme de vuelta este valor, sino lo que quiero es copiarme estos valores tal cual están acá y convertirlos no en una nueva función, sino en un valor, digamos. No en la resultante de una función, sino en un valor. Entonces, ¿qué hago? En vez de pegar la función o la función y las direcciones de celda, es decir, en vez de pegar la fórmula, pego solamente el resultado de esa fórmula, que sería Castro Gastón. Bueno, en este caso de vuelta, pues esto, a ver,
tema es que si yo lo copio acá, control copiar, y acá lo pego con control B, me arma esto. Entonces acá voy a elegir pegar valores. Ahí está. ¿Vieron lo que dice? Entonces, si se fijan, dentro de cada celda está el resultado de la dirección anterior y no la fórmula. Me pega el valor resultante de esa fórmula. ¿Se entendió o no? Necesitaría que me lo confirmen. ¿Cómo hicimos el proceso? Vamos a volver a repetirlo. Voy a copiar estos valores. Cuando yo los pego, estos valores, si hago control V de pegar, control. Esto primero lo marco y lo copio con control C si ustedes quieren. O lo copio con botón derecho, copiar. ¿Está? Cuando lo voy a pegar, tengo que elegir cómo lo voy a pegar. Porque no puedo pegarlo directamente porque me pega la fórmula. Y yo no necesito la fórmula, necesito el valor. Es decir, necesito el resultado que se obtiene de esa fórmula en esa celda. Entonces voy a pegar estos valores. Castro Gastón. Echepare Lucas. Y acá tengo el nombre resultante de todo este procesito que hicimos acá. ¿Verdad? Acá hago doble clic para ajustar el ancho de la columna. Recuerden que si yo tengo una columna, la puedo ajustar al ancho parándome sobre el lado derecho de esa columna. Cuando aparece ese marcador, que es la flechita con la doble línea al medio que me permite desplazar, si aprieto el botón izquierdo, desplazo y ajusto el ancho de esta columna. Ahora, si yo hago doble clic, puedo ajustarlo directamente sin desplazarla. Bueno, ahora tengo las fechas de nacimiento. Vamos a copiar la fecha de nacimiento y la vamos a pegar nuevamente acá. Me aparece este número. ¿Por qué me aparece este número y no me aparece la fecha de nacimiento? Porque la variable fecha, la fecha en realidad es un valor numérico que tiene una máscara para representar el valor de la fecha. Pero siempre la fecha se almacena como un valor numérico. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es darle formato de fecha. Entonces, venimos a este grupo, que es número, donde tengo los diferentes formatos de la celda, es decir, elijo el tipo de dato que voy a representar, y el tipo de dato que voy a representar vamos a poner fecha corta. Cuando pongo fecha corta, convierte ese número en esta fecha. Este número que veíamos en realidad hoy es la cantidad de días que hay desde el 1 de enero de 1899 hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hasta esta fecha. Si yo hago, creo que era así, 01 de 1899 y a esa fecha que tengo acá le resto
funcionaba así. Esto, le resto el día este que está acá, 2 del 12 de 1997. A ver, vamos a poner esto es igual a esto menos esto. Vamos a poner acá, vamos a poner el formato fecha. Estamos haciendo una prueba. 01 1999. A ver. Y acá, ¿qué me dice acá? Este lo pongo como número. Me devuelve 35.766. ¿No? La cantidad de días de diferencia que hay entre el 1 de enero de 1899 y 0101 de 1900. El 1 de enero de 1900 y el día de hoy. Hay 35, y este día, 2 del 12 de 1997, hay 35.765 días. Si yo este valor lo pongo como número, me tendría que dar este que está acá, 35.765. Bueno, me da más 1 porque es desde el 31 al 2. Sí, está bien. No está incluido. Por eso me da un día más. Por eso lo expresa de esta manera. Entonces, cuando ustedes ven una fecha en una planilla de Excel, lo que en realidad hay almacenado es un número que tienen que convertir a fecha. ¿Está? Vamos a borrar este experimento que hicimos. Y acá tenemos todas las fechas de nacimiento de todos estos chicos. Luego tenemos acá una columna que representa estos números, que es el peso que tiene cada uno de ellos. ¿Está? Pero fíjense que cuando me lo copio pasa esto. Cuando lo selecciono pasa esto de acá. ¿Ven? Cuando lo selecciono pasa esto. Cuando llega... ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Chicos. A ver. Están unidas, dice Rubano. Más que están unidas, ¿cómo se le dice técnicamente? ¿Volvimos? ¿Volvimos? ¿O no volvimos? ¿Están por ahí? Sí, sí, se sigue viendo. Se te Sí, cortó, se me parece, cortó. Eugenio. Sí, sí, tal cual, se cortó, se cortó. Bueno, entonces,
Entonces, quiero poner el chat. Se había cortado. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Cómo hacemos para resolver esta cuestión? Lo que tenemos que hacer es separar las celdas. Nosotros nos paramos arriba de una celda. En el grupo alineación tenemos la opción combinar y centrar. Hacemos clic y elegimos separar celdas. Esto lo que hace es que esta celda que estaba unida o combinada la separe en la cantidad de columnas que originalmente tiene. Estos son 3 columnas que están combinadas. Lo que hacemos es separar las celdas. Marcamos, separar las celdas. Marcamos, separar las celdas. Marcamos, separar las celdas. De esta manera, cuando ahora nosotros seleccionamos la columna tal cual está definida. Entonces, acá tenemos apellido y nombre. Acá tenemos fecha de nacimiento. Acá tenemos peso. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos la talla de cada uno de estos chicos. La talla es la altura. Vamos a ver cómo corresponde. Muy bien. Perfecto. Vamos acá, lo primero que vamos a calcular, como dice acá, el trabajo es, nos solicita que calculemos la edad a la toma de los datos y después nos pide acá en el punto 7 que calculemos el índice de masa corporal, buscando la fórmula en un sitio académico. Nosotros lo que vamos a hacer es, antes de calcular la edad, vamos a acá calcular el índice de masa corporal de estos niños que estamos analizando. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Índice de masa corporal. ¿Me ayuda? Es el peso dividido la talla al cuadrado, dice Valentina Procura. La talla expresa, el peso expresado en qué y la talla expresado en qué. Expresado en qué unidad de medida. Al peso lo puedo expresar en gramos, si quisiera. Normalmente el peso lo expresamos en kilogramos. ¿Y la talla en centímetros o en metros? A ver, en metros, dice Bullón. Muy bien, entonces, el IMC será el peso, que sería este,
esto va a ser igual a la celda que contiene el peso dividido la talla al cuadrado. Ese símbolo es el símbolo de elevar al cuadrado, así. Y me dice valor. Pero acá lo calcula el índice de masa corporal. Y acá me dice valor. ¿Por qué? ¿Me pueden ayudar? Si ustedes se fijan, acá dan errores, pero acá obtengo resultado. ¿Qué significa eso? Falta el peso. ¿En dónde falta el peso? Si el peso es 21, 22, 20, 24, 21, 20. Acá tengo el peso. Y acá tengo el peso. Pero acá no funciona la fórmula, me da un error. Y acá sí funciona la fórmula. La casilla está unida. ¿No? Ya acabamos de separarla. En esa columna hay números expresados con coma y otros con punto. Muy bien. Procura. Tiene razón, Procura. El símbolo que representa que esto es un número es el separador de los decimales, es la coma. Siempre tienen que tener en cuenta cuando ustedes escriben un valor, la organización regional o la configuración regional, sería la expresión como corresponde, porque en nuestro caso, un número que tiene una parte entera y una parte decimal está separado con una coma, no con un punto. Entonces, este 1,20 está acá, estaba representando un valor texto porque no reconocía ese carácter punto como el separador de los decimales. Entonces, como dice Procura, esto hay que reemplazarlo de esta manera. O bien, pueden hacer en edición, buscar y reemplazar, y pueden buscar el punto y lo reemplazan sencillamente por la coma. Buscan el siguiente, no me interesa ese, busco el siguiente y acá hago reemplazar. Busco el siguiente, busco el siguiente, busco el siguiente, el siguiente, el siguiente y acá hago reemplazar. Busco el siguiente y ya no hay más. Entonces, como ven, una vez que reemplazo estos valores que tenían un punto como separador entre la parte entera y la parte decimal, automáticamente estos valores empiezan a devolver el índice de masa corporal. Nosotros lo que vamos a hacer acá es, en estos que no vienen más, vamos a borrarle este valor. Vamos a borrar ese valor, después más adelante vamos a aprender cómo lo omitimos automáticamente. ¿Está?
Entonces, fíjense que acá tenemos calculado el índice de masa corporal de acuerdo al peso y la talla, habiendo sido necesario reemplazar ese valor. ¿Cómo se hace? Con Alt más 94. Eso te permite obtener este valor. Si vos escribís Alt más 94 al teclado numérico, te pone ese valor. Te pone ese carácter que significa la potencia. Si le pones un 2, es la potencia al cuadrado. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá o no? ¿Cómo venimos? ¿Venimos entendiendo? Además de Ruano y Valentina Procura, el resto de los 20 y pico, ¿cómo vienen? ¿Entendiendo o no? Ahora sí. Bueno, ¿qué nos pide el trabajo? Calcular la edad a la fecha de toma de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que, a la fecha que está establecido ahí, que se calcularon los datos antropométricos, tengo que calcular la edad. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para calcular la edad entre este día, que es cuando se tomaron los datos antropométricos, y este día? Acá tendríamos la edad. Acá tendríamos la edad. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? ¿Alguien me ayuda con esto? ¿Piensan un ratito? Por favor. Tómense 2 minutos, a ver si 2 minutos, 5 minutos, a ver si lo pueden resolver. 9:01, 9:02. Antes de las 9:10 me dicen cómo se calcula la fecha. Yo los dejo 5 minutos. Obviamente estoy acá para que me hagan las preguntas que necesitan, ¿no? Pero trabajen entre ustedes. Si quieren compartírselo, no hay ningún problema. Se comparten, lo pueden resolver de a uno, de a dos. Fíjense cómo lo pueden resolver.
¿Y cómo vamos? ¿Algunas ideas por ahí? No, no se usa la función sí, Paula. Se pueden asistir con Google, digamos. Pueden buscar, si ustedes quieren ayudarse, no hay ningún problema. Piensen que ustedes van a usar esta herramienta como lo usarían en su vida, en la vida laboral, ¿no? Fíjense también, chusmen un poco por ahí. A ver, cuéntenos, Pilar, cómo lo hizo. Si fecha, bueno, cuéntenos qué significa eso. Eso dice en Google. Bueno, pero más allá de hacer algo que dice en Google, vamos a tratar de entender lo que dice Google. La función si fecha, ¿qué nos devuelve? Paula. A ver.
dice, vamos a escribir acá si fecha. A ver si yo la tengo. Si fecha. La tengo dentro de las funciones admitidas en este Excel. A ver, fecha y hora. Bueno, la función hoy, ¿qué les devuelve? La fecha actual con formato del día de hoy. Está con formato de fecha. Es decir, si yo escribo hoy, me devuelve la fecha de hoy. Hoy es 18 del 8 del 2021. ¿Está? Ahora, esto, Pilar, que vos pusiste si fecha B2 hoy, no es entre el día de hoy, porque es la edad a la fecha de toma de los datos. Entonces, la función si fecha, a ver, vamos a buscar acá en Google, función Excel si fecha. Vamos al sitio oficial. Si fecha, dice, devuelve. Calcula el número de días, meses o años entre dos fechas distintas. ¿Está? Es decir, que les dice la cantidad de días, meses o años entre dos fechas. Por eso, Pilar puso entre B2 y hoy. Es decir, ¿cuál es la sintaxis? Les dice la cantidad, es decir, el número de días, meses o años entre dos fechas. Una fecha de inicio y una fecha final. Y esto que está acá, que dice unidad, que es la unidad de medida. Es decir, que si usted le pone la Y de year se lo devuelve en años. Si le ponen M, le devuelve el número de meses completos. Y si le pones D de días, el número de días que hay entre esas dos fechas. ¿Está? Acá vamos a buscar, entonces, esta es una posibilidad, si fecha. La sintaxis es esta. Pero yo voy a tratar de encontrar esta otra situación de por qué no aparece si fecha, vamos a poner, si fecha Excel online, no aparece nada. La función si fecha en inglés, a ver, si fecha, función, si fecha en inglés. Dative. No sé si estará dative acá. A ver, vamos a poner date, no, div días, no, días div, tampoco. Bueno, entonces vamos a hacerlo, podemos hacer esto que nos está pasando, sí, de hecho no está en el online. Esto que nos está pasando es un caso real, por eso lo estoy magnificando junto con ustedes,
para que vean de qué manera resolverlo y para que vean que no todos los Excel son exactamente iguales. Miren, primero, voy a abrir acá un Excel, que este es mi Excel de escritorio. Ya lo voy a cerrar para no confundir, pero lo voy a abrir solo por el hecho de mostrarlos. Por el hecho de mostrarlo. Entonces, acá seguro que aparece la función si fecha. Acá seguro que no aparece. No, no está. Bueno. ¿Eh? Ahí está, si fecha. Entonces, vamos a poner una fecha acá. Igual 2021, a ver, igual 10 del 5, vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es 18/08/2021 y acá vamos a poner 11/06/1968, que es mi fecha de nacimiento. Vamos a poner ambas, vamos a mostrarla con fecha corta, ahí está, 18/08/2021. Si yo pongo igual, si fecha, la fecha más antigua será punto y coma. La fecha más nueva, la fecha más antigua. Y pongo Y de year, a ver qué me devuelve. No me devuelve si fecha. ¿Por qué me devuelve esto acá? Entonces, será la más antigua, la más nueva, la más antigua, la más nueva y parece que de año tampoco. No puedo resolver. No, la tengo así. Creo que tiene que ponerla ahí entre comillas. La I Eso entre había comillas. puesto Pilar en el chat. A ver, puede ser, ¿eh? Loco esto. Muy bien, Pilar. Y acá, en las búsquedas que hicimos, acá, aguarden un segundo. Acá hemos puesto si fecha. Muy bien. Ahí está, que el argumento es entre comillas. Muy bien, muy bien. Es fecha inicial, fecha final. Yeah. Bueno, ahí está. Entonces, en el Excel de escritorio, esto funciona correctamente sin ningún problema. Vamos a ver si lo podemos hacer en este Excel, que es el que estamos corriendo acá. Vamos a cerrar esto, no guardar. Esta la vamos a dejar abierta ahí. Y se me perdió. Oh. ¿Dónde está acá? Acá. Entonces, a ver si esto lo podemos hacer funcionar acá, por más que no aparezca. También hay una cuestión de la traducción, si fecha entre esta, que es la más nueva, punto y coma, esta, que es la más antigua, y acá, día de año.
pero no me devuelve un error, así que esto debería funcionar. Bien. Bueno, esta es una alternativa. Usando, como dice Pilar, acá vamos a poner la sintaxis, tengo dos fechas, una fecha más nueva, una fecha más antigua, y le agrego al final la unidad de medida de esta diferencia de días. Me da que este chico, Gastón Castro, que nació el 2 del 12 de 1997, al día 31 del 3 de 2003, tenía 5 años. Esta es una forma de resolverla. Otra forma de resolver la edad podría ser, este valor menos este valor me devuelve un número. Entonces sería el valor más nuevo, la fecha más nueva, menos la fecha más antigua, me devuelve una cantidad de días. Me devuelve un valor. Esa es la diferencia de días que hay entre estas dos fechas. Si yo a esto lo divido por 365, vamos a ponerle 365,25, que son los días que tiene un año. El 25 porque cada 4 años tenemos uno bisiesto, me devuelve 5,32, es decir que la persona tiene 5 años y 32 habas partes de año, pero como la edad se expresa en un número entero, acá podríamos decir que si yo tomo con la función entero la parte entera de este número, podría calcular la misma fecha. Este valor es igual a este valor que está acá. Entonces, con cualquiera de las dos formas, ustedes podrían calcular la edad. Como propuso Pilar Sánchez, podemos hacerla usando una función que nos devuelve la cantidad de años completos que están expresados por esta Y como unidad de medida entre dos fechas distintas, o bien, lo podemos obtener con una fórmula un poco más casera, que es calculando la cantidad de días de diferencia que hay entre dos fechas, a eso dividiéndolo por la cantidad de días que tiene el año, porque queremos convertirla a esa diferencia de días, queremos convertirla en años, y como los años que expresan la edad de una persona son un valor entero, lo convertimos en un valor entero usando esta fórmula que está acá. ¿Está? ¿Se entendió esto que decimos o no? ¿Se comprende? Y lo que ven es lo que muchas veces tenemos que hacer cuando este proceso que yo hice, digamos, y magnifiqué junto con ustedes, de probar y ver en la plataforma de escritorio, hacerlo en la plataforma del online, etcétera. ¿Para qué? Para que ustedes vean que no siempre tenemos las funciones disponibles a mano, tenemos que indagar, tenemos que buscar, tenemos que apoyarnos en las herramientas que tenemos para poder resolver el problema. No es que el hecho de saber Excel es saberse de memoria todas las fórmulas, es saber lo que queremos hacer y después que sabemos lo que queremos hacer, buscamos la herramienta para hacerlo. Siempre acuérdense de eso. Primero hay que saber qué es lo que queremos hacer y luego encontrar la herramienta que nos permita resolverlo. Entonces vamos a tomar la idea acá de Paula Santa Cruz y vamos a usar esto. Entonces, si fecha, paréntesis que abre, esta edad, punto y coma, esta edad, punto y coma, expresada en años. Y esto es un valor numérico. Por lo tanto, tenemos que expresarlo como un número, pero no lleva decimales porque la edad es un valor entero, o sea que lo que vamos a hacer es disminuir esos decimales
y vamos a mostrar este valor entero acá, 5 años. Muy bien. Vamos a copiarlo y tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? ¿Por qué no funciona nuevamente la fórmula? ¿Qué hice mal Santa Cruz? ¿Qué hice mal Santa Cruz? ¿Qué hice mal Leonel o Valentina o Camila? ¿Dónde me equivoqué? O Pilar, o Hilario, o Brenda. ¿En qué me equivoqué? Seleccionaste una fecha, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso? Seleccionaste una fecha. No, no es eso. ¿Quién? A ver, a ver, miren, 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 ¿qué significa ahí? Que en realidad, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué debería hacer? Lo que tengo que hacer es fijar esa celda. Es decir, que esta celda, este valor, no puede cambiarse y este sí puede cambiarse. Entonces, a esta la pongo entre signos de pesos, lo que se llama fijar la celda, o hago F4 sobre esa celda. Entonces, ahora cuando la copio, van a ver que no se cambia este 31 del 3 de 2003. Son todos chicos que están en un mismo grado, por lo tanto, la edad oscila entre los 4 y los 5 años. ¿Ven? Entonces, de esta manera ya tenemos el nombre expresado con apellido como nombre, la fecha de nacimiento correctamente establecida, el peso, y separamos las celdas, la talla la expresamos en un valor correcto, calculamos la edad y calculamos el índice de masa corporal. ¿Qué nos queda? Bueno, establecer para el peso, la edad y la talla, establecer el máximo, el mínimo del promedio. ¿Qué tendríamos que hacer con esto? Decir, bueno, el máximo, el mínimo y el promedio. Acá decíamos máximo, mínimo y promedio de estas tres variables. A ver, el máximo, acá ¿cuál será? Igual max de estos valores que están acá. Copiamos y nos tiene que devolver la máxima talla es 1,24 m, la máxima edad son 5 años y el índice de masa corporal máximo es 24,30. Luego tenemos el mínimo y luego tenemos que calcular el promedio.
Eso también es muy sencillo, lo pueden hacer ustedes. Y luego, calcular la cantidad de alumnos del curso. Fíjense con qué función lo van a hacer a esto. Calcular el porcentaje de ausentes. Fíjense con qué función lo pueden calcular. O si lo tienen que calcular con una fórmula que utilice exclusivamente operadores matemáticos, y dar formatos a las variables según el criterio. Nombre de texto, peso expresado en kilogramos, como valor entero, es decir, que ustedes tienen que a cada una de estas variables homogeneizarlas. Entonces, por ejemplo, este valor que tienen acá, eligen cómo van a expresar la talla. Con un número, y ese número que tienen ahí le vamos a establecer en 2 decimales, cosa que se vea siempre de la misma forma. Entonces lo expresan de esa manera y acá tienen 1.20, 1.10, 1.10 y 1.24, 1.13, ¿verdad? De forma tal que quede todo expresado con la misma cantidad de decimales. ¿Para qué? Para que cuando uno lo mire, fácilmente pueda advertir la diferencia, ¿no? Este índice de masa corporal nos lleva tantos decimales, vamos a expresarlo como número con aquí 2 decimales. Si quisiera disminuir un decimal más, hago así. Entonces, la cantidad de decimales, lo que expresa es la precisión de ese valor. ¿Estamos? Bueno, y luego lo que tienen que hacer es ordenarlo por nombre, de menor a mayor. Siempre que ustedes vayan a ordenar por una columna, tienen que seleccionar todas las columnas de la tabla que quieran ordenar, porque si no ordeno una parte. ¿Está bien? Es decir, si yo elijo esto y lo ordeno de manera ascendente, bueno, este Antunes va a pasar acá arriba, pero si yo no corro la fecha, el peso, la talla, la edad y el índice de masa corporal de Aguilar María o de Antunes Rosana, lo que va a suceder es que este valor va a terminar acá arriba, pero esto va a seguir igual. Entonces le voy a asignar a María Aguilar la fecha de nacimiento de Gastón Castro. ¿Está? Entonces, siempre que ordeno, tengo que seleccionar todas las celdas. Igualmente, fíjense que si ordenan y filtrar, van a hacer un orden personalizado y van a elegir por qué columna lo quieren hacer. Van a ordenar por qué columna. Por la columna, fíjense que ahí dicen mis datos tienen encabezados. Eso significa que ustedes, cuando seleccionan la primera fila, es la fila de encabezado, no la tienen en cuenta como un dato, sino la tienen en cuenta como el nombre de la variable por el cual van a hacer el ordenamiento. Entonces, desde el grupo edición, orden y filtrar, orden personalizado, marcan mis datos tienen encabezado, que sería esto, y automáticamente le selecciona el conjunto de datos que van a ordenar. Dice, ¿por qué columna lo van a ordenar? Por apellido y nombre. Lo van a hacer según el valor de celda, no el color ni el color de la fuente, y en orden ascendente. En orden ascendente es desde el valor menor al valor mayor, es decir, desde la A hacia la Z. Entonces acá le trae los datos de María Aguilar, los datos de Antunes, etc. Y les ordena esto de forma ascendente. Si ustedes, vamos a tomar la primera columna, vamos a ver si le da algún tipo de advertencia. Vamos a hacer orden personalizado. Le dice, encontramos algunos datos junto a la selección.
quiere expandir lo que ha seleccionado y a continuación ordenar. ¿Para qué es esto? Para que ustedes no ordenen una columna de una tabla solamente, sin ordenen toda la tabla. Entonces dice expandir y ordenar. Entonces acá sí ya les marca todas las columnas. Es una ayuda para no meter la pata. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Qué no pudo hacer Valentina? ¿Qué no pudiste hacer? Lo de fijar la celda. Esto, tenés que presionar F4, fíjate. La celda O5, que es esta, le tenés que anteponer un pesos. Y si no, presionar la tecla F4. Pararte arriba de la celda y presionar F4. F4, 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 F4. Fíjate. Bueno, muy bien. No, de nada. ¿Alguna otra duda que haya por ahí? ¿Se entendió lo del ordenamiento? Bueno, yo el viernes les voy a dar un trabajito para resolver y lo que vamos a hacer es, para el viernes vamos a tratar de ver, que es una clase completa con todos, vamos a tratar de ver la parte de organización de datos. Esto de cómo encararla para poder organizar los datos correctamente en una hoja de Excel. Bueno, me alegra que hayan entendido. Recuerden siempre que el tema de Excel es cuestión de buscar las soluciones. No siempre las funciones están a la mano. Por ahí hay que investigar un poco. La forma de hacerlo es buscar en la documentación de Excel, buscar por Google. Pero siempre tienen que tener en cuenta que lo más importante es que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es decir, tienen que focalizarse en ver cómo se resuelve el problema. Y luego van a ver cómo lo van a resolver. Es decir, van a elegir qué funciones van a aplicar. Pero siempre se tienen que concentrar antes de la función en organizar el problema. Sí, la anterior la acaba de subir Javier, esta la vamos a subir en el día de hoy y por ahí venimos medio demorados, pero bueno, estamos tratando de estar al día y para esta semana vamos a dejar todo resuelto inclusive. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Ingresé recién hoy a la clase, así que todavía no he visto la primer clase. ¿Los Ajá. trabajos prácticos tienen una fecha límite para entregar? Todavía no hay ningún trabajo práctico planteado. Y este que hay que hacer hoy lo hacemos nada más y... Lo hacen y lo tienen ustedes ahí guardadito. Después vemos si lo subimos, si no lo subimos, vemos qué hacemos. Perfecto. Listo, eso nada más. Gracias. Bueno, Flor, hasta luego. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Excel será todo el año? Todo lo que resta del año. Sí, Leonel. Lo que resta del año va Excel. Exactamente. Después vamos a ver algunas funciones un poco más avanzadas de Word que van a ser comparar documentos, control de cambios y otro par de cuestiones que son necesarias que las vamos a desarrollar también. ¿Alguna otra cosa? Bueno, chicos, nos vemos el día viernes. Nos vemos el día viernes. Que sigan muy bien. Hasta luego. Recuerden que vamos a hacer ahí organización de datos. Hasta luego, que sigan muy bien.